Vamos a leer Romanos capítulo 7 desde el verso 19 en adelante. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Dice la palabra santísima del Señor, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a leer de nuevo. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos en esta hora, Padre, que nos reveles tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, fluye con poder y gloria a través, Señor, de tu palabra, a través de mi ser, Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablándole, Señor. Porque si soy yo, tú sabes que lo echaría todo a perder, Señor. Pero si es tu presencia, tu Espíritu Santo, que ministre lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente, sabré, Señor, que has hablado tú, Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ministranos y ayúdanos a alimentarnos de ella y que siempre tengamos hambre por ella para que ella nos alimente cada día conforme a tu gracia y conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Tome asiento, mi hermano. Bien. Bien. Bueno, hermanos, el título de este mensaje es El pecado que mora en mí. Ese es el título de este mensaje. Y antes de que me malentiendan, porque normalmente cuando una persona lee por primera vez esto, a mí me pasó. Existen dos extremos. Uno de ellos es el nomismo y el otro es el antinomismo. No se preocupe, ya les voy a explicar qué es. Lo que sí quiero que entienda es que nosotros, desde el mismo momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ha empezado una lucha. ¿Qué significa esa lucha? La lucha de poder caminar en el bien en el medio del mal. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los apóstoles: los envío en medio de lobos y fieras? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque toda la maldad que hay en el mundo quiere que nosotros formemos parte de esa maldad. Porque Cristo y el Señor Jesús y nuestro Dios nos sacó de esa maldad y nos trajo su luz admirable. Nos limpió las vestiduras y nos hizo participantes de esto. Estas son cosas que el mundo no entiende. Por eso el hombre natural no percibe estas cosas. ¿Por qué? Porque no han sido abiertos sus ojos en la verdad. Y cuando nosotros vemos la verdad, empieza una lucha. ¿Cómo es eso, mis hermanos? Vamos a decirlo de esta manera. Si usted lee todo el capítulo 7 de Romanos, se va a dar cuenta que Pablo está argumentando de que la ley es buena, pero que él no conoció el pecado si no fuera por la ley. Es decir, si usted no le dice que algo es malo, usted no va a saber que es malo. Es como la ley. Si usted dice algo, usted quebranta la ley, usted dice: wow, yo la quebranté, pero no sabía que era malo estacionarme ahí. Bueno, sepa que es malo estacionarse ahí. Entonces usted, a raíz de eso, usted entiende lo que es bueno y lo que es malo. O sea, Pablo argumenta que la ley es buena porque nos hace conocer el pecado. Nos hace conocer el pecado. Y al mismo tiempo me hace ver a mí como una persona incapaz de cumplir la ley. La ley no es mala porque no se pueda cumplir, sino porque me hace ver que soy insuficiente para cumplirla. Amén. Entonces, ¿qué significa el antinomismo y el nomismo? Voy a tratar de explicarlo con las palabras más simples. Nosotros, cada uno de nosotros, cuando conocimos al Señor, alguien nos enseñó la palabra. ¿Se acuerdan? Alguien nos enseñó la palabra por primera vez. ¿Se acuerdan cuando ustedes vinieron a Cristo? Alguien le puso doctrina, quizás alguien lo discipuló. O quizás usted estaba tratando de tener un fundamento. Iba de iglesia en iglesia, probablemente. Y ahí no trataba de encontrar todas las cosas y de algún lugar se fue llevando todo. Pero sepa que el nomismo, denominar, significa el evangelio legalista. ¿Se acuerdan del evangelio legalista? Que si no estás vestido así como estoy vestido yo, entonces Dios no te ama. El que tiene que tener pollera a las mujeres,
pantalón a los hombres, tiene que tener velo, tiene que tener todas estas cosas. Ese evangelio nomista, o sea, legalista. ¿Sí? Ese evangelio es un extremo que Dios no está estipulando en su palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque corremos el riesgo de que pensemos que nuestra apariencia externa convence a Dios de que soy un buen cristiano. ¿Se acuerdan los fariseos? Son limpios por dentro, por fuera, perdón, pero por dentro están llenos de robo, de homicidio, de ira, de enojo, por dentro. Son como sepulcros blanqueados, que están blanqueados por fuera, pero adentro están llenos de muertos. O sea, no sirve de nada que yo me vista así si dentro de mí no he nacido de nuevo y no tengo el reflejo de Cristo en mi vida. Amén. Eso es el nomismo, o sea, el legalismo, el evangelio legalista. Otro punto que el evangelio legalista hace: la salvación se pierde. ¿Han escuchado eso alguna vez? La salvación se pierde. Hermano, cuida tu salvación con temor y temblor, porque si no te vas a perder. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado siempre, siempre. Y muchas veces viene por una mala comprensión de la palabra. No es culpa suya. Usted va a la iglesia y quizás se encuentra con gente que también necesita ser instruida por la palabra. Pero la palabra la entiende, mis hermanos, no los brillantes teólogos, sino lo que realmente abre su corazón el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos que ir a un instituto evangélico para que nos enseñe y nos muestre. No, hermano, todo está aquí. Todo está aquí. Si usted dedica un tiempo de oración a la palabra y la oración, Dios le va a revelar todo. Amén. Ahora, ¿cómo es que la salvación se pierde? Y quiero discurrir un poco sobre esto, porque ya vamos a entrar en materia de lo que significa ese pecado que mora en mí. ¿Sí? La salvación no se pierde en primer lugar porque usted no hizo nada para ganársela. La salvación es un regalo. La Biblia dice que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, que es un regalo de Dios la salvación que tienes. Dios te escogió para que la tuvieras, y la salvación es perpetua, no tiene principio ni tiene fin, es para siempre la salvación. ¿Amén? Y incluso, te digo más, Dios le interesa tanto que Él mismo te da la fe. Efesios 2:8-9, que dice: por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero esto no es de ustedes, es de Dios. O sea que la fe que tú tienes, no la tienes tú, te la dio Dios para que la tengas. Mira cuánto te ama el Señor, que Él no solamente te regala la salvación, sino que te da los medios para que te mantengas en el camino. Para que esa fe, que puede ser pequeña como un grano de mostaza, pero que luego va a crecer para ser un árbol frondoso, Él te la ha mantenido. Él te la ha mantenido. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? A los hermanos legalistas, con todo el amor del mundo, que Cristo nos ha dado todo por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Nada. Es más, cuando Pablo dice esto, el pecado que mora en mí, Pablo escribió una epístola a los romanos 30 años después que se convirtió. O sea, estamos hablando de un cristiano maduro, un cristiano que ya sabía los caminos de Cristo, había hecho milagros, prodigios, señales, había predicado por todas las ciudades, y entonces aquí dice eso: el pecado que mora en mí. ¿Cómo puede ser un pecado que mora en mí? ¿Qué significa eso? Pero el hecho de que tú digas: la salvación no se pierde, o mejor dicho, ¿cómo puedo hacer para mantener mi salvación?, también es un problema de mala comprensión. Si no te la ganaste, tampoco la puedes mantener. Porque si la pudieras perder, lo que haríamos sería perderla. Lo primero que yo haría si yo perdiera mi salvación sería perderla. ¿Por qué? Porque soy pecador. En algún momento me voy a equivocar. Y no hay un solo día en que ningún cristiano no peque. No hay un solo día en que un cristiano no tenga un mal pensamiento, una mala palabra, una mala acción. Usted dirá: bueno, yo ayer me quedé todo el día en mi casa, no hubo nada malo que yo haya hecho. Bueno, pero la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. O sea que ni siquiera te salva quedarte en tu casa todo el día. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso?
no podemos bajo ninguna circunstancia, mis hermanos, ganarnos la salvación y mucho menos mantenerla. Pero mi hermano, usted me está diciendo entonces que yo puedo vivir en el mundo como a mí me dé la gana. No, porque ahí es donde yo voy a ir al otro extremo. El antinomismo, ya vimos que lo mismo es el evangelio legalista. Y el antinomismo es lo opuesto, o sea, vivir como que si Cristo no me hubiese rescatado. O sea, yo acepto a Cristo como mi Salvador, pero sigo en el mundo. Total, si Cristo me salvó y yo tengo la salvación, ya para qué voy a preocuparme en ir a la iglesia, en orar, en hacer cosas para Cristo. Esa también es una mala comprensión. ¿Por qué? Porque aquellas personas que piensan de este modo no se dan cuenta que el fruto es el que dice si tú naciste o no naciste de nuevo. Los frutos que damos nosotros en el Evangelio son consecuencia de mi confesión cristiana. Por ende, mis hermanos, yo no puedo vivir en el mundo si yo digo que soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me sacó del mundo y me ha hecho una nueva criatura. Por ende, nosotros no podemos predicar un evangelio light tampoco. ¿Cuál es el evangelio light? Bueno, venimos los domingos a la iglesia, complacemos a Dios, de lo que habíamos hablado el domingo pasado, complacemos a Dios con algunas cositas y sigo mi vida normalmente, porque total, si yo me salvo no me puedo perder. Pero las personas que realmente piensan así nunca han sido salvas. Mateo capítulo 7. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no sanamos enfermos, no hicimos esto en tu nombre. ¿Qué les contestó Jesús? Nunca los conocí. O sea, ellos nunca fueron salvos. ¿Qué pasa con los hermanos que van un tiempo a la iglesia y después ya no están más nunca? Nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Acuérdate que la luz del Evangelio va a iluminarte. La luz va a iluminarte. Pero ¿qué sucede? Si tú no recibes esa luz, la luz solamente va a iluminarte y vas a permanecer en la oscuridad. Tú tienes que recibir la luz para que tú disperses la oscuridad de tu vida. Y entonces puedas iluminar a otros. ¿Me explico? Entonces, el antinomismo es eso, es vivir mi vida como si yo quisiera vivirla sin importar nada, porque total, no voy a perder mi salvación. Nosotros venimos a la iglesia, predicamos a Cristo y servimos a Dios, no porque estamos queriendo ganarnos la salvación o mantenerla, sino porque somos el fruto de esa salvación que yo ya tengo. Amén. Entonces, como Dios ya sabe que yo soy incapaz de retener mi salvación, que Dios ya sabe que yo soy incapaz de cuidarla, Él me da el Espíritu Santo para que interceda por mí. Él me da el Espíritu Santo para que me diga, hermano Mar, te estás equivocando, no vayas por ahí. Hermano Mar, arrepiéntete de esto. Es más, hasta el arrepentimiento viene dado por Dios. Nadie se arrepiente si primero no es tocado por Dios. ¿No me creen? Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a los hermanos que me apoyan con la Biblia. Vamos primero a Juan 10. Alguien que busque Juan 10, 27 al 29. Juan 10, del 27 al 29. Vamos a ir desglosando este texto para que todo el consejo de Dios se dé. Diga, hermano. Juan 10, 27 al 29, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Mi Padre que me las dio, o sea, mi hermano, siéntase privilegiado, porque a usted es una oveja de Cristo, que el Padre se la dio a Jesús. Y Jesús dice, nadie, Hilda, escúchame, nadie te arrebatará de mi mano. Eso es lo que te dice el Señor. Amén. Nadie te arrebatará de mi mano, nadie. No hay nada que puedas hacer para perder tu salvación. Porque inclusive si pasáramos tiempo afuera en el pecado, como me pasó en mi vida y como le pasa a muchos cristianos también, como el hijo pródigo, pasaron tiempo fuera de la iglesia, renegando, haciendo todo, solamente la misericordia de Dios te puede hacer volver. Porque si tú eres de Cristo, tarde o temprano vas a volver. Si te quedas en el mundo, nunca fuiste de Cristo. ¿Se entiende eso? Nunca fuiste de Cristo si te quedas en el mundo. Pero pasando en el mundo, el Señor te va a decir, yo voy a buscar a mi hijo, a mi hija, la quiero traer porque es tiempo de que él madure o que ella crezca. Y eso es lo que hace el Señor.
Por eso nosotros tenemos que desprendernos de nuestra mente y decir, Señor, ¿será que estoy caminando bien? ¿Será que así te agrada? No. Tú tienes que orar, Señor, guíame siempre, que a pesar de mis dificultades, tú me uses y yo pueda agradar a tu corazón. Porque no hay forma de que te libres del pecado que mora en ti, que mora en mí. El pecado que mora en mí, ¿qué es? Esa gran debilidad de nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo. Acuérdense que el Señor venció el pecado, pero venció las consecuencias. No, el pecado todavía existe. Él no lo ha eliminado totalmente. Él venció las consecuencias de tu pecado. O sea, que cuando vos partas de este mundo, ya tú no tienes deuda con Dios en Cristo. Amén. Usted va directo a la presencia del Señor. No hay ningún purgatorio. Purgatorio no es real. Porque el purgatorio significa que yo tengo que pagar mis culpas todavía. Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Entonces, pero sí lo fue. Y como lo fue, entonces usted y yo, a pesar de nuestros problemas, Cristo nos va a llevar a su presencia. Porque las vestiduras nos las lavó Él. No hay pastor, no hay ni apóstol, ni profeta, ni nadie que te diga, usted se va a condenar. Pero rechace esa palabra porque usted tiene que decir, yo soy oveja de Cristo. Y a mí nadie me va a arrebatar de su mano. Amén. Porque el enemigo, gloria a Dios, porque el enemigo te va a querer decir, viste Ricardo, viste Marta, viste Daniel, Soledad, Jesús, Mario, Hilda, Gina, Zulema, viste Sergio, que no tarde otra vez. Nada, mentira, mi hermano. El enemigo te va a querer decir estas cosas para desanimarte, para decirte, viste, ya no te arrepientas más porque Dios te va a perdonar, volviste a caer en el mismo pecado. Estás luchando con tu lengua porque no soportas hablar mal de otros. Estás luchando con tus pensamientos porque te duele. Estás luchando con la gula, o no sé cuál sea el pecado que estés luchando. Pero estás luchando, viste, ya deja de arrepentirte, entrégate. El diablo va a querer hacer eso. El diablo va a querer hacer eso. Pero usted tiene que decirle, usted está vencido en el nombre de Jesús. Aunque yo caiga, el Señor me va a levantar, porque el Señor me va a llevar, el que comenzó la obra, Él me prometió que la va a perfeccionar hasta lo último. Y no depende de ti. Él ya te eligió. No depende de ti. Depende de su presencia. ¿Y sabe por qué hay hermanos que les pesa el Evangelio? Porque no entienden esto. Hay hermanos que les pesa el Evangelio porque dicen, tengo que dejar, tengo que ir ahí, tengo que ir para allá, tengo que hacer esto, porque piensan que quieren ganarse la salvación. Y esto es tan básico, hermano, que hoy en día más del 60% de la iglesia no entienden esa presencia de Dios. No entienden eso. Y por eso les pesa el Evangelio, por eso les cuesta ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no han entendido el Evangelio. Nosotros estamos aquí para celebrar al Señor, para recibir de su presencia, para educarnos en su palabra. No para que usted le haga creer a Dios que usted se ganó la salvación. No es para que usted diga, sí Señor, yo estoy aquí, por lo tanto, yo tengo que ir al cielo. O cuando el Señor te diga, bueno, dígame Omar, ¿qué hiciste en tu tiempo de vida? Bueno, Señor, fui todos los domingos a la iglesia, cada cierto tiempo ayudaba a los hermanos Jesús Suleiman en el comedor, iba a la plaza. No hay nada de eso. Te va a decir, no, a ver, no es por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2:9. No es por obras, es por fe. Si tú confiaste en Dios, nada te arrebatará de su mano. Si a ti te está faltando algo hoy, puedes pedir al Señor lo que te falte. Camina con Él para que la bendición de Dios empiece a fluir. Cuando nosotros obedecemos, no es para que nos ganemos la salvación, sino para que las bendiciones de Dios nos alcancen por amor de su nombre. Porque la Biblia dice que las bendiciones te van a alcanzar a ti, no que tú vas a ir a ella. Ellas te van a alcanzar a vos. Amén. Entonces tu familia, tus hijos, todos van a creer. Van a creer. Y ese es el mejor regalo que puedes tener. Para que tus hijos, tu familia, todo el mundo esté contigo para siempre en la presencia de Dios. Amén. Bueno, si usted lo cree, créalo en el nombre de Jesús. Bien, otro texto. Romanos 8:1. Alguien que busque Romanos 8:1. Romanos 8:1. Y otro que busque Hechos 11 al 18. 11-18, perdón. Romanos 8:1 y Hechos 11-18.
Gracias al Señor. Gracias Dios. Ya lo tengo, Romanos 8:1. Léalo, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Muy bien. Ahí pareciera que está diciendo que tenemos que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Se está contradiciendo Pablo? No. Él lo que está diciendo es que los cristianos, que los que están en Cristo Jesús, no pueden andar en la carne. Los que están en Cristo Jesús no pueden. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Las obras de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Por eso nosotros estamos en una guerra contra nuestra carne. Porque el pecado que mora en nosotros no se va a rendir tan fácilmente. De hecho, cuando Pablo dice esto, vuelvo de nuevo, ya había pasado por todas las cosas que pasó. A Pablo no le faltaba mucho tiempo para que ya partiera la presencia del Señor. De manera que su madurez le hizo entender esto. Por eso cuando él pedía, Señor, quítame este aguijón de la carne, quítamelo. ¿Qué le dijo al Señor? Bástate de mi gracia. ¿Es posible que un cristiano maduro todavía no entienda esto? Sí, es posible, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Entonces, ¿qué debe pasar en estos casos? Que los cristianos que son maduros nos dan un legado a nosotros para entender esto. Para entender que tú estás luchando con algo, pero si tú estás perseverando y luchas, quiere decir que tú eres de Dios. Porque solamente los que son de Cristo pueden perseverar. Los impíos no perseveran, los impíos van camino al infierno. Se lo digo sinceramente, los impíos van camino al infierno. Los santos, que son todos los cristianos que han creído en Cristo Jesús, perseveran porque ya han sido salvos, no para que se salven, porque ya han sido salvos. Porque ¿qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las tengo en la mano, las tengo ya. No las voy a tener cuando muera, no, las tengo. De manera que cuando esto lo vemos nosotros, mis hermanos, usted y yo somos duros nosotros mismos contra nosotros mismos. Cuando usted peca o se da cuenta de que ha hecho algo malo, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? Mal. Se siente, algunos no se sienten tan mal porque bueno, hablé, viste, fulanita, Lina, como vino a la iglesia. ¿Viste? Y decimos esos chismes así a veces y no nos sentimos tan mal. Pero a veces nos sentimos mal cuando hacemos algo que sí estamos pendientes de eso y lo hacemos, uy, hice algo malo. Pero después en tu tiempo de oración el Señor te trae a la memoria lo que dijiste, que pensaste que no era mal, para que te arrepientes. O sea que el arrepentimiento Dios te lo da para que cuides tu corazón y no sigas más por ahí. ¿No les ha pasado a algunos que están orando y se acuerdan? Dios le trae a la memoria a uno algo que uno dijo que era algo malo y uy, ¿para qué dije eso? Uy, porque dicen, a todos nos ha pasado, mis hermanos. Pero siéntete amado y amada, porque si esto que está pasando es que el Espíritu Santo está en ti. Porque si el Espíritu Santo no está en ti, no hay nadie que te pueda redarguir de pecado. Amén. Nadie. La palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado y justicia. O sea, el que no tiene el Espíritu Santo no puede estar convencido. Porque ¿quién lo va a convencer? La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero solamente el Espíritu Santo convence cuando cometiste un pecado o cuando quieres convencer a un impío de que estás pecado. Solamente el Espíritu Santo. Los muertos espiritualmente no sienten nada, a menos que sean tocados por la vida que hay en ti, porque tú tienes vida. Y cuando tú tienes vida y la predicas a otro, el muerto se siente, ¿qué es esto? Hay vida, porque tú llevas la vida de Cristo en tu corazón. Esa es la vida que tú llevas y esa es la que predicamos nosotros. Entonces, mi hermano, ¿por qué tantas luchas? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué esto? ¿Por qué siento que yo no puedo seguir así? No puedo en este mismo estilo de vida. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, usted lo dice porque está ahí. No es fácil decirlo, pero vivirlo, no se crea. Mis hermanos, otro error que cometemos es pensar que la magnitud del problema del otro es insuficiente para mi magnitud. Porque yo puedo tener una lucha que para él no es nada, pero para mí es mucho. Entonces, el pecado que mora en nosotros nos recuerda que tenemos que depender de Dios, porque no es nuestra propia fuerza. ¿Cuánto les ha pasado, y esto me ha pasado a mí muchísimo, que han estado con una racha de santidad? Bueno, si me porto bien, llevo un mes sin decir grosería, llevo un mes en esto, llevo aquello, sin pensar mal, y llevo, cae un mes, Señor, bueno, dame más fuerza para dar 2 meses y 3 meses, y va a ser infructuoso, no vas a tener éxito, porque estás confiando en tu propia fuerza. Tú lo que tienes que decir es, Señor,
concédeme la gracia de confiar en tu gracia. Amén. En confiar en tu gracia. Me falta esto en mi vida, Señor. Concédeme la gracia de confiar en ti. Que no haya ansiedad, que no haya angustia, porque tú tienes necesidad y Dios sabe cuál es tu necesidad. No creas que Dios no sabe cuál es tu necesidad, sí la sabe. Incluso hay dos cosas, necesidad y anhelo. La necesidad es algo que sí o sí tienes que tener. Y anhelo, Dios te lo puede conceder siempre y cuando no te aparte de la voluntad de Él. ¿Amén? Muy bien. Hechos 11, ¿quién tiene Hechos 11? Hermano Zulema, léelo. Dice entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Amén. ¿Qué dice la palabra? A los gentiles Dios le dio arrepentimiento. O sea que nadie se puede arrepentir de manera voluntaria. Dios tiene que darte el arrepentimiento también. O sea, Dios te dio arrepentimiento, te dio fe, te dio la salvación y está cuidando tu salvación hasta el día que te encuentres con Él. Mis hermanos, ¿cómo puede ser cristianos que todavía no entienden esto? Esto es una verdad fundamental, básica. Esto se tiene que enseñarte en la escuelita dominical. Nosotros, mis hermanos, tenemos un Dios poderoso que no nos va a soltar nunca. La intención de Él es que nos encontremos con Él. Por eso mandó a su Hijo. Por eso cuando estamos en la plaza, habíamos hablado la semana pasada de los dioses que tiene la gente en la mente. La gente piensa que Dios está todo el tiempo enojado y que no me escuchan mis oraciones porque tienen una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia mandó a su Hijo por ti y por mí. ¿Te parece poco eso? Yo no daría ni un perrito ni por mí mismo. Pero Él dio su Hijo por mí. Mira cuánto te ha dado. Es más, nosotros somos los primeros que tenemos pensamientos por encima de lo que realmente somos también. Porque el pecado que mora en nosotros también nos recuerda que no somos autosuficientes. Por eso Dios nunca le quitó el aguijón de la carne a Pablo, para que no se gloriara en todo lo que le estaba haciendo. Y yo veía esta tarde cómo hay mucha publicidad de apóstoles, de profetas y estos grandes hombres que todo el tiempo están publicitando esto. Y yo digo, Señor, ¿cuándo vamos a entender que el que quiera ser el más grande, que sea el más chico, el más siervo? A mí no me interesa poder ni reconocimiento en esta tierra porque todo es vano, todo es vanidad, dice la Biblia. Todo es vanidad. ¿De qué me sirve a mí ser el superapóstol, el superprofeta, si a quienes yo le predico tienen lucha, tienen pruebas, no se salva nadie? No entienden a Dios y yo les prediqué, el problema de ellos. No. La responsabilidad del pastor es que tenemos que orar, interceder, visitar, traer a la iglesia. ¿Se acuerdan de la palabra de la fiesta de las bodas? ¿Qué hizo el Señor? Manda a mis hijos que vengan a las bodas, que están preparadas las bodas. Vengan. ¿Y qué decían? No quisieron venir, cada quien puso una excusa. No, yo tengo que tener mi negocio, que yo me casé, que yo hice tal cosa, que aquello, lo otro. Eso es. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, traigan a los cojos, a los indigentes, a todos. Fuérzalos a entrar. Mira lo que dice la Biblia. Fuérzalos a entrar. O sea, Dios es el primer interesado en salvarte. Dios es el primer interesado en salvarte. Y decimos, wow, Señor, gracias, porque cuando entendemos eso es cuando nos quebrantamos. Cuando decimos, Señor, wow, gracias, Señor. Porque si fuera yo por mi propia fuerza, tú sabes que yo lo echaría todo a perder. Si tú me dieras mi salvación para yo cuidarla, olvídate, no la voy a cuidar. Lo voy a arruinar todo, Señor. Pero gracias a Dios y su insondable sabiduría, dice el apóstol Pablo, que tú me das la salvación y me ayudas a cuidarla. O sea, tú me acompañas desde el momento uno. Estás contando mis lágrimas, cuentas mis aflicciones y te entristeces porque a veces actúo como que si yo no confiara en ti. Actúo, Señor, como que si yo no confiara en ti. Como que si lo que tú me has revelado pasó ese día y ya está. O sea, Dios estuvo conmigo ayer, pero ya hoy no. Como Juan el Bautista, que es lo que predicamos la semana pasada. Juan el Bautista, pregúntenle a Jesús si Él es el que había de venir. Señor, pero si usted le bautizó y vio que estaba el Espíritu Santo y el propio Dios el Padre dijo, este es mi hijo, vas a dudar. Señor, tú me sanaste. Señor, tú me diste un ministerio. Señor, tú me diste todas estas cosas. Y él decía, ¿será que tú estás conmigo? Yo me imagino la cara. ¿Cómo que si estoy contigo?
Entonces, ¿por qué estoy pasando todos estos problemas, Señor? ¿Por qué estoy pasando todo este desierto? Quiero que aprendas que en los desiertos de Dios y en las crisis que a ti te cuesta soltar, ahí Dios está modelando tu carácter para que aprendas a decir, Señor, en ti confío. No entiendo este problema, no sé por qué me está pasando esto en mi casa, no sé por qué me pasa esto con mis hijos, pero te entrego todo, Señor, y en ti confío. En ti confío. Señor, ¿cómo puede ser que ellos, mis hijos, mi familia, que iban todo el tiempo a la iglesia, estaban animados, y ahora están en el mundo? Confía. Ellos nunca los he soltado. Nunca los ha soltado. Ellos van a venir y van a ser los hijos que te prometieron. Porque tú eres un príncipe y una princesa de Dios. Por eso el pecado que mora en ti, que te recuerde que tu fuerza depende de Él. Eso es lo que te tiene que recordar ese pecado. Que tu necesidad depende de Él. Señor, soy una persona difícil, soy una persona de esto. Yo te amo como tú eres. Solo trabaja en esto y trabaja en aquello. Porque tú eres mi hijo y mi hija. Ese es el pecado que mora en ti. No va a ser más fuerte que yo, porque yo ya lo vencí en la cruz. Así que pase lo que pase, tú estás con Él. Tú estás con Él. Amén. ¿Cuánto le brindan un aplauso a la gloria de Dios? Entonces dice el verso 21, vamos de vuelta a Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En pocas palabras, Pablo dice que su espíritu se deleita en la presencia de Dios. ¿Cuántos nosotros todos nos gozamos en la presencia de Dios? Todos disfrutamos adorar al Señor. Todos pasamos un tiempo apartándonos de todo ese escándalo que hay en la calle, de todo eso, de toda la basura que hay en la televisión, de todas las cosas, que la crisis económica, que esto, que envenenan tu mente. Todo eso, ¿cuántos no disfrutamos en apagar todo eso e irnos un rato a hablar con Dios? A hablar con Él, nada más. Porque se deleita nuestro hombre interior. Pero se levanta tu hombre interior, que es la carne. Se quiere levantar. Quiere hacerte decir, bueno, hoy no vayas a la iglesia. Hoy no hagas esto. Hoy no leas la palabra. Dios, total, Dios te ama. Dios te ama. No te va a amar menos porque no leas la Biblia hoy. Y aunque es cierto, porque recuerden una cosa, el diablo también dice medias verdades, ¿no? El diablo dice medias verdades. Acuérdense de Adán y Eva. Que dijo el diablo, serán como Dios, conocerán el bien y el mal. Y que dijo después Dios, he aquí el hombre es uno como nosotros, conoce el bien y el mal. No es que Dios estaba rectificando la palabra del diablo, es que el diablo utiliza medias verdades para engañarte. Entonces, nunca te olvides que tú estás en la mano de Él. Y que tu problema nunca va a ser más grande de las promesas de Dios. Invoca las promesas de Dios en tu vida. Decir, Señor, tú me prometiste esto, Señor, yo creo, enséñame a confiar. Porque siempre que Dios hizo algo, a través de Jesús, lo hizo. ¿Tú crees que esto es posible? Marta, ¿tú crees que Lázaro se puede levantar de los muertos? ¿Tú crees que esto es así? Porque él fácilmente pudo haber dicho, tiren la piedra y le saquen a Lázaro. No, él primero dijo, ¿tú lo crees, sí o no? Por eso te estoy desafiando hoy a que tengas una fe que comience como una fe pequeña y esta semana entrégasela a Dios para que esta semana veas que empiece a dar resultados. Hazlo con convicción, porque yo creo que cuando el hermano Jesús tuvo la visión del comedor con la hermana Zulema, mira lo que pasó ayer, pero ¿hace cuánto están ahí? ¿Hace cuánto están ahí? 2 años, perseverando, creyéndole a Dios. Problema, falla, éxito, alegría, tristeza. Tía, pasó ayer. Miren lo que pasó ayer. Miren cómo los peluqueros se fueron bendecidos cuando ellos venían a bendecir. Mira todos nosotros cómo salimos bendecidos cuando fuimos a servir. Porque vimos en esos niños la vida nuestra en las manos de Dios. Porque esos niños, cuando le pusiste una camperita o le pusiste algo, lo cubriste del frío, es la personificación de lo que Dios hace contigo en el espíritu. Cuando tú estás llorando y estás sufriendo. Eso es lo que hace el Señor. Y el Señor sabe cuánto tiempo tú has orado. Por eso no usamos este púlpito para hablar mal de nadie. Pero sí es necesario decir
que antes de hablar contra alguien o contra un ministerio de alguien, acuérdate las veces que lloramos, las veces que oramos, las veces que te sacrificaste por lo que le pediste a Dios, a pesar del pecado que mora en ti, porque no sabes cuántas lágrimas lloramos, no sabes cuánto nos costó, no sabes el sacrificio que hicimos para estar donde estamos. Y es muy fácil hablar de la boca para afuera. Por eso tenemos que entregar todo nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestra lengua, todo al Señor para que nos haga ver esto. Y en vez de decir, Jesús, ¿por qué no hiciste esto y aquello? Y darle recomendaciones, ve y hazlo tú para que él aprenda. Porque siempre es fácil mandar a otro, ¿no? Mucho cacique y poco indio, decía en mi país. Mucho cacique pero poco indio. No, aquí todos somos indios. Porque el cacique es el Señor, el que manda. El Señor es el que manda. Y cuando usted va y obedece, usted es bendecido. Usted bendice y es bendecido. Amén. Entonces, creemos en la promesa de Dios a pesar del pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí va a querer desarraigarme, me va a querer hacer creer un evangelio que no existe, un evangelio que no es real. Mis hermanos, esta lucha la vamos a mantener hasta que partamos al Señor. Si Dios nos concede mucha salud, vivir hasta los 80, los 90 años, Amén. Señor, bueno, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Pero yo sé que si Dios me quita la vida a mis 40 años, yo puedo estar confiado en que yo estoy en su presencia. Porque mis obras nunca van a ser suficientes por la obra de Cristo. Porque ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es tu mediador, Él es el único, Él es el único que ha hecho todo por ti. Acuérdate la palabra de la semana pasada, tetelestai, consumado es, ya está, tu vida está en sus manos, tu salvación está en sus manos. Así que disfrutemos la vida, mis hermanos. Vivamos con la bendición de Dios Todopoderoso acá, con la presencia del Señor Altísimo. Y al hacerlo, no dejemos que los problemas nos roben la paz, porque problemas vamos a tener, dudas vamos a tener, desconfianza vamos a tener. Todas estas cosas van a pasar. Incluso yo podría hasta caer en algo, porque eso es algo que yo quiero decirle. Quiero que usted entienda esto. Quiero que entienda esto. Yo puedo decepcionarlo a usted. Quizás un día yo esté aquí parado y le diga algo que a usted lo hiera. Y no es mi intención hacerlo. Pero aún si lo fuese, yo podría decepcionarlo. ¿Y sabe qué es doloroso? Que todos nosotros que estamos aquí, que nos amamos en Cristo y que estamos verdaderamente llenos de Dios, por una tontería dejemos de hablarnos. O dejemos de tratarnos. Todas estas cosas. Y al mismo tiempo, al dejar de tratarnos, al dejar de hablarnos, se pierda esa bendición de Dios. Pero el mensaje es el siguiente: yo soy un hombre y yo me puedo equivocar, yo puedo equivocarme, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso hay mucha gente, y me duele cuando pasa, que dice, no, yo ya no voy a la iglesia porque el pastor fulano se peleó, porque el pastor no me saludó, porque las hermanitas que siempre me reciben en la puerta no me saludaron, porque esto. Mis hermanos, por favor, se va a perder la bendición de Dios por un malentendido. Se va a perder el convivir con sus hermanos. Algo lindo. ¿Sabe qué es lindo? Por eso la palabra dice, mira lo hermoso que es que habiten los hermanos juntos en armonía, dicen los salmos. Y esto mucho yo lo recitaba porque en la iglesia donde yo crecí, en la familia de Dios unida en Venezuela, después que terminaba el culto, hacíamos como aquí, compartíamos un café, algo, y qué hermoso era. Porque todos los hermanos se saludaban, se hablaban, se contaban, y había hermanos que ni se querían ir. Era las 6 de la tarde, el culto había terminado a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, perdón. Y era las 6 de la tarde, todavía estaban compartiendo, hablando. Porque son hermanos que disfrutan la compañía en lo sanidad, en lo santo, sanamente compartiendo. Y es triste cuando hay hermanos que termina el culto y se van. Me voy, ya. No compartimos nada. No se preocupan por mí, pero hablaste con alguien. La Biblia, ¿qué dice? Cuando alguien está enfermo, ¿qué dice la Biblia? Llame a los ancianos de la iglesia, úngalo con aceite y oran por él o por ella. Y si hubiera cometido algún pecado, se le perdonará, se le cubrirá y el Señor lo sanará.
Pero no, hay gente que no habla con los ancianos, sino que se habla con otro hermano y se va. Entonces, la idea nuestra, mis hermanos, es que a pesar de nosotros, el pecado que mora en mí, va a morar siempre en mí, porque yo estoy en este cuerpo débil, en este cuerpo de carne. Un cuerpo de carne que es débil. ¿Qué dijo Jesús? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y siempre vamos a estar allí. Así que no seas duro, no seas dura contigo mismo, contigo misma. Si algún día caíste en algo que Dios no quiere que caigas, pero si llegase a pasar, acuérdate que Cristo ya pagó por ese pecado. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, lo hizo por los pecados pasados, presentes y futuros. Cuando Él te escogió, Él ya sabía que tú ibas a dudar. Cuando Él te escogió, Él ya sabía que tú ibas a fallarle. Por eso Pedro le dice, Señor, hasta la muerte voy contigo. Sí, no hables fuerte, porque ahora es una hora. Antes que cante el gallo me van a negar 3 veces. Ustedes pensarán que Jesús lo supo eso ahí. No, Jesús ya lo sabía antes de llamarlo. ¿O ustedes creen que a Jesús se le ocurrió eso ahí en ese momento? No. Durante 3 años caminó con Pedro, todos los días. 3 años. Y ya Jesús sabía que lo iba a negar. Pero ¿cuál fue el trato que le dio Jesús a Pedro? El mismo que le dio a Judas. Un trato cercano e íntimo. Judas lo traicionó y no se arrepintió. Sintió remordimiento, pero Pedro lo negó y se arrepintió. Y vino a su presencia. Y vino tiempo de ¿qué? De refrigerio. ¿Y qué hizo Pedro? Porque yo me imagino que Pedro tuvo que haber tenido esa vergüenza siempre. Porque él se habrá acordado de eso siempre, como a veces nosotros nos acordamos de las veces que le fallamos a Dios. Y cuando venimos a servirle, ay Señor, si supieran que te fallé. A veces tenemos eso. Y somos incapaces de decir, hermano, ¿sabes qué? Ore por mí. Ore por mí porque estoy pasando por esto. Ayúdame a orar. ¿Sabes qué, hermano? El pecado que mora en mí está siendo más fuerte que yo. Ayúdame a orar, ayúdame. Y a veces no lo hacemos porque desconfiamos del hermano que le vamos a contar las cosas. Y eso no tiene que pasar en la iglesia. Como hermano, que quizás soy el más imperfecto que todos ustedes, les digo esto. Es terapéutico, esa es la palabra. Es terapéutico decirle a un hermano, me está pasando esto, ore por mí. Ayúdenme a orar por esto. Interceda conmigo por esta situación en mi vida, en mi casa. Es terapéutico porque vos llegas a la iglesia con un nudo en la garganta y no sabes a quién contarle las cosas y sales de la iglesia con el mismo nudo. No fuiste libre porque no te atreviste a confiar en los hermanos que también están pasando por algo, pero igual van a orar contigo. Los hermanos que quizás están sufriendo cosas, pero igual están orando por ti. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Los hermanos que saben lo que tú has hecho, lo que tú has dicho, lo que has dejado de hacer, y hay hermanos que se duelen. Wow, no veo hermanos que le mandan en la plaza, qué raro, qué raro, ¿qué le está pasando? Le voy a mandar un mensaje mañana. Y le manda el mensaje, no hermano, me pasó esto, bueno hermano, vamos a orar. Qué lindo es cuando oran y después Dios lo restaura y está de nuevo en la plaza. Amén. Eso es el Dios de la gloria, que quiere levantarte, que quiere restaurarte, que quiere decirte, el pecado que mora en ti no es más grande que tú. Porque Pablo contó y el pecado que moraba en él, miren lo que alcanzó. Miren lo que Pablo alcanzó. ¿Qué dice Filipenses? He llegado a correr la carrera, al final de mi carrera. Ya he llegado. Ya llegué. Apedreado, encarcelado 2 veces, negado, abandonado por sus propios hermanos, colaboradores cercanos. Pero dijo, ya llegué. Llegué. El camino está, mis hermanos. El camino está. Dios nos va a quitar familiares. Nos va a quitar contactos que nosotros pensábamos que eran nuestros siempre, que nunca nos iban a fallar. Eso nos va a pasar. No se lo estoy profetizando, eso no va a pasar. Eso va a pasar porque a medida que usted crezca, otros van a envidiarlo. Otros van a quizás decirle cosas. Su familia va a empezar a desanimarlo. Su familia va a hacer esto, aquello, y usted va a ser de bendición para ellos. ¿Qué dijo Jesús? Si el mundo los odia, acuérdense que me odió a mí primero. Porque el mundo nos odia no por nosotros, nos odia porque tenemos a Cristo. Nos odia porque tenemos a Cristo. Por eso el pecado que mora en nosotros nunca va a ser suficientemente grande para la gracia de Dios. Y quiero terminar con esto. La Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia siempre va a ser más grande que el pecado. La alegría siempre va a ser más grande que la tristeza. La victoria siempre va a ser más grande que la derrota.
A nadie le gusta perder, pero ¿cómo se disfruta ganar cuando has perdido? ¿Por qué? Porque tú sabes lo que se siente perder y sabes lo que te costó llegar hasta donde estás. Por eso yo quiero invitarte ahora, que vamos a orar, que si tienes algo que presentar al Señor, vamos a orar aquí. Porque dice la Biblia, el que me confesara delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Es eso. Y nosotros cuando traemos nuestras necesidades al altar, a la presencia de Dios, lo hacemos porque queremos que el Señor nos haga recuperar la confianza en Él. No se sienta mal porque haya desconfiado de Dios o porque en algún momento usted haya perdido la fe. Acuérdese que los que caminaron al lado de Jesús, viéndolo levantar muertos, viéndolo sanar enfermos, todo eso, todavía dudaban si era Jesús. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Ustedes son bienaventurados. Ustedes todos son bienaventurados. ¿Saben lo que significa bienaventurado? 3 veces bendecido, 3 veces dichoso, feliz. Porque usted está creyendo sin ver. Hay gente que dice, Señor, si tú te me apareces aquí, yo creo. Y sí, capaz Jesús se aparece y cree. Pero no tiene la misma bendición que el que creyó sin haber visto. Amén. Ese es usted y ese soy yo. Amén. Le damos la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar.